Nosotros en nuestro programa lo que hacemos es, por ejemplo, como es el día de hoy, tocamos temas sociales. Durante una media hora, 40 minutos, tocamos un tema social cada semana. La semana pasada pues hablamos de la inmigración, esta semana nos ha tocado el tema de la mujer a la hora de acceder al puesto de trabajo y así pues sucesivamente iremos hablando de tantos temas porque es que son muchísimos, ¿no? Los temas sociales, temas de mayores, temas de malos tratos. Cada jueves, ¿no? Desde las 11 hasta las 12, una hora, tratamos temas sociales, ¿no? Bueno, fundamentalmente las actividades que realiza la organización, el Centre Sant Martí, que está en La Pau, y temas acerca de la inmigración, o bueno, hoy tratamos el tema de la inserción laboral de las mujeres, ¿no? Las dificultades que tienen, y bueno, cualquier tema social que sea de interés para la sociedad, ahí estaremos hablando un poquito. Aquí no estamos ni para hacer críticas ni para tirar por los suelos a nadie, ¿no? Únicamente es informar y decir a la gente que depende del tema que él, pues en ese momento el más le interese, a dónde pueda acudir, ¿sabes? Es muy importante, hablando pues como por ejemplo hoy el tema de la mujer al acceso laboral, pues que sepa a dónde puede ir para informarse. Entonces nosotros nos encargamos junto con Luisa y Marcela y mi compañera que está por ahí, pues de hacer eso, ¿no? De apuntar pues una serie de datos y ofrecérselo a la gente, que la información es muy importante, ¿no? La semana pasada, que era inmigración, pues el tanto por ciento de inmigración que hay lo que es en Barcelona y concretamente en el distrito de San Martín. Qué necesidades tienen estas personas, pues que se les ayuda, como sea en temas laborales, algunos en tema de alimentos, asesoramiento de documentación. Todo esto pues se va explicando un poquito para que sepan que existe un recurso. A mí particularmente el tema de la inmigración, al ser inmigrante, me interesa muchísimo. Es una experiencia personal mía de estar aquí tratando de integrarme a la sociedad, de adaptarme a la nueva cultura y trato de ayudar a que el resto de los inmigrantes no pasen este proceso de adaptación cultural lo mejor posible, ¿no? Su nombre es Radio Algarabía, pero la razón social es una promotora que es del distrito de San Martín, que es el distrito en el cual estamos nosotros. El contacto con la gente, con los vecinos, con la gente del barrio es muy bueno. Nosotros colaboramos con la asociación de vecinos, siempre que tiene algún problema nos manda la documentación. Lo que hacemos música, entrevistas, coloquios, información, y nuestra emisora es una emisora que está dedicada lo que sí a la cultura catalana, a las comunidades en general del territorio de España, pero principalmente a la andaluza.